chiquillos. Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Podemos tomar apuntes? Sí, por supuesto, van a tomar apuntes. Para que veamos lo que nos toca el día de hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar los textos poéticos y el lenguaje figurado. Pero recuerden que la semana pasada habíamos hecho una actividad de los verbos irregulares, si no me equivoco. Las 14 oraciones, por lo tanto, algunas las hicimos en línea, algunas las desarrollamos acá en clases. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de la actividad, antes de empezar a ver los textos poéticos y el lenguaje figurado. Así que vamos a ver quién me puede responder. Mi hermano tiene solo calcetines romper. Vamos a ver quién me puede responder. Rotos. Mi hermano tiene solo calcetines rotos. Rotos. Muy bien, chiquillos. Muy bien. La 15 que dice su forma de actuar me parece algo confundir. Confundida. Su forma de actuar me parece algo Confusa. confusa. Ya. Dice, para defender nuestras posturas hemos contraponer. Para defender nuestras posturas hemos contrapuesto, me faltó la otra parte de la oración. Opiniones, muy bien. La 17 dice, la prueba está a imprimir desde ayer. Impresa. Impresa, chicos. Si tenemos problemas para responder estas preguntas, quiere decir que no han aprendido bien lo de los verbos. 18. El presidente fue elegir con el 53% de los votos. Elegido. Muy bien, pero tienen que esperar que termine de leer la oración. 19. El trabajo fue hacer por Diego y Andrés. Hecho. Muy bien. Dígame. ¿Sirve electo para elegir el presidente? El presidente fue elegido con el 53% de los votos, porque recuerda que la palabra elegir hay que ubicarla de acuerdo a los verbos. ¿Te acuerdas lo que vimos la clase pasada o no? Sí, algo. Ya. 20. El culpable está a confesar, le esperan años de cárcel. Confesado. Confesando. No, el culpable está a confesar, le esperan años de cárcel. ¿Qué palabra es? Confeso. ¿O no? No sabía ni siquiera que esa palabra existía. Pero tienen teléfono, tienen internet y no son capaces de revisar bien las respuestas que dan. Javier se queda a despertar hasta muy tarde. Despierto. Muy bien, chicos. La historia de ese libro me tuvo a absorber. La historia de ese libro me tuvo a absorber. Absorberto. La historia de ese libro me tuvo a absorber. ¿Quién hizo la tarea, chiquillos? De los que están presentes. Yo solo la tengo que enviar. Yo, pero esa es la única que me falta. Justo. Ya, ¿quién más? Francisca. ¿Qué pusiste en la 22? Fran. Fernanda López, ¿qué pusiste en la 22? Absorto. Ya. ¿Quién me respondió?
Yo. Ah, la Fer, ya, que no estaba viendo la pantalla. Víctor, a ti te falta esa parte. Vamos a revisarla después. La 23 dice, aún no hay devolver la ropa que les prestamos. Aún no devuelto. Devuelto. Muy bien, muy bien. La 24 dice, hay que botar ese yogur, ya se encuentra descomponer. Descompuesto. 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 Muy bien. Muy bien, chicos. Y por último, dice, el adivino había predecir muchas de las cosas que nos pasan. Predecido. 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 El adivino había predecido. Predecido. Predicho. ¿Seguro? Ah, Predicho. ¿ven que suena mal cuando uno lo pronuncia mal la palabra? Tienen que fijarse, antes de que me manden la tarea, revísenla bien y ahí me la mandan, chicos. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Tienen que volver a revisar la tarea y después me la mandan. Para que corrijan todas aquellas que están con error, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el texto poético y el lenguaje figurado. Y nuestro objetivo correspondiente a la clase del día de hoy consiste en identificar textos poéticos y sus expresiones figurativas, ¿ya? Para que vayan anotando el objetivo de la clase correspondiente al lunes 22 de junio. Creo que estoy cansado si no he hecho nada. Tienes que hacer un libro. Benjamín, silencia tu micrófono. Ya, ahora sí. Entonces, el objetivo que corresponde a la clase del día de hoy es identificar. Ya, ¿estamos Natalia, listos? voy a silenciar a todos Ya, para que no vuelva a suceder lo de recién, ¿ya? Y Ajá. después usted me dice cuándo lo habilite. Ya, están todos silenciados. encuentro, no sé, de puro amor, sino que también puede ser de odio, de tristeza. De repente tenemos distintos sentimientos, distintas emociones también. Por lo tanto, es importante entender que los textos poéticos no solo representan una realidad objetiva, sino que también expresan sentimientos y emociones, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver qué tipo de textos poéticos además conocemos. Tenemos los poemas, que también podemos expresar ahí sentimientos y emociones, y también tenemos la oda y el caligrama. Estos dos tipos de textos se parecen porque expresan emociones, pensamientos, sentimientos y reflejan un mundo interior. Y la diferencia de estos es la disposición de los versos y de las palabras en el texto. Como podemos ver, la oda, cómo está la disposición de sus versos, y el caligrama sabemos que está escrito de otra manera, ¿cierto? Y describe una imagen que tenemos reflejada. Acá es el caligrama del gato. Por lo tanto, está describiendo o está dando emociones a dicho animal que aparece. También acá tenemos características. Miren, tenemos la oda, que su característica principal es que expresan entusiasmo y alabanza por un objeto o una persona determinada. Acá le están haciendo la oda a la flor, ¿ya? Y está escrito como poema, está escrito con versos pequeños, ¿cierto? Y también tenemos el caligrama, que una de las características principales es que se representa visualmente a través de versos y palabras expresadas en el texto. Es decir, yo expreso, represento visualmente a través de la disposición de los versos y las palabras lo expresado en el texto. Acá hicimos el caligrama del gato, en el cual voy expresando distintas cosas y haciendo la forma del animal que estoy hablando, ¿ya? De eso se trata el caligrama.
También tenemos los textos poéticos. Dichos textos poéticos son obras en las que predomina la voluntad del autor. Y este quiere transmitir sentimientos, ya sean reales o ficticios, y mostrar una percepción personal del mundo. Nosotros hemos trabajado los poemas, hemos trabajado lo que quieren expresar dichos poemas. Por lo tanto, ya no estamos como vacíos en cuanto a lo que expresan los poemas. Sabemos también cuál es la estructura, sabemos las partes, etc. Y tenemos también entonces, acá para refrescar un poquito la memoria, los elementos del poema. Sabemos que cada una de las líneas del poema es un verso, ¿cierto? Esto lo vimos como en tercero o cuarto básico. Además, tienen estrofas, y las estrofas, en un poema los versos se pueden agrupar en estrofas. Una estrofa es un conjunto de versos que tienen características similares. En general, dentro de un poema, cada estrofa aparece separada por un espacio. También, los poemas poseen las rimas consonantes y asonantes. Y sabemos que las consonantes son aquellas que cuando lo vamos leyendo al final del poema, las últimas palabras riman, ¿cierto? Tienen concordancia. Y las rimas asonantes son aquellas que nos cuesta un poquito encontrar dónde está la rima. No siempre la terminación rima. También tenemos el hablante lírico, que es un ser que no existe como tal. Es un ente de ficción, el que es creado por el autor. Este hablante expresa su sentir, su interior por medio de la poesía. También tenemos un objetivo lírico. Puede ser una persona, un animal, una cosa, un objeto personificado que sirve para el hablante lírico, para expresar su interioridad. Y también tenemos el lenguaje figurado, que es un lenguaje que también vimos en cuarto básico, que consiste en darle, dice, podemos definirlo como una forma especial o artística de usar las palabras, para con ellas decir de manera nueva y atractiva las cosas dentro de una obra literaria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del lenguaje figurado, de darle sentido o darle distinto significado a las palabras? Porque, por ejemplo, habíamos dicho, no sé, el cielo es azul como tus ojos. O tus ojos son azules como el mar. Tus ojos son de color del mar, no sé. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado el lenguaje figurado? O habíamos dicho, acá hay más ejemplos. Por ejemplo, miren, vamos a ver, les voy a adjuntar otra pantalla, espérenme un segundito. Para que podamos ir viendo otros tipos de lenguaje figurado. A ver. No lo tengo acá. Bueno. Avísenme si se ve, chicos. ¿No? Bueno. Entonces, no importa. Tenemos acá, cuando hablamos de lenguaje figurado, queremos decir que una forma especial o artística de usar las palabras para con ellas decir de manera nueva y atractiva las cosas dentro de una obra literaria. Se encuentran por igual en prosa, la poesía y en imágenes visuales. Y tenemos acá, además,
que como la poesía es un género sugerente, el lenguaje que se utiliza procura evitar que se digan las cosas como tal y como son. Al analizarla, no puedes hacer una interpretación literal de lo que lees, sino que debes buscar otras alternativas de su significado. Él o la poeta utiliza todos los recursos literarios que considera pertinentes. De esta forma modifica el pensamiento y el lenguaje para enriquecer el contenido de su obra. Para que él o la poeta pueda alcanzar este nivel de sugerencia en la poesía, ahí recurre a las figuras literarias. Ahí hablamos de personificación, metáfora, ¿cierto? Que son las figuras literarias. Hipérbole, onomatopeya, etc., entre otras. Tenemos acá las figuras literarias, ¿ya? Y estas se dividen en 3 grupos. Están las figuras de significación o tropos, las figuras de pensamiento y las figuras de acción. Cada una de estas, que está dividida en 3 grupos más importantes o mayores, cada una de estas nos quiere explicar algo. Las figuras de significación o de tropos implican un cambio en el sentido de las palabras. Cuando hablamos de figuras de pensamiento, dependen de las ideas que expresan las palabras. Perdón. Y cuando hablamos de las figuras de acción, esto quiere decir que afectan la pronunciación de las palabras. Ahora, chicos, les voy a ir explicando la tarea porque vamos a resolver las dudas ahora. Ya, en la siguiente tarea tenemos que identificar el lenguaje figurado. Yo les puse diferentes fragmentos de un texto, del texto que se llama La gallina de los huevos de luz, ¿ya? Y les puse diferentes fragmentos en la cual ustedes abajo de ellos deben responder las preguntas que aparecen acá. ¿Ya? Les puse el fragmento número 1 y tienen que explicar con sus palabras lo que les va preguntando. Luego está el fragmento número 2, que hace referencia a lo que quiere decir el narrador. Luego en el fragmento 3 tienen que hacer referencia al lenguaje que utiliza el narrador también. Y esas 3 actividades les voy a pedir por favor que las realicen y luego les saquen una foto y me las mandan. Espérate un poquito, Víctor. ¿Ya? Vamos ahora, antes de resolver las dudas, vamos a hacer como una especie de resumen a lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, hablamos de los textos poéticos y dijimos que los textos poéticos son aquellos que nos ayudan a expresarnos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que su propósito no es representar una realidad objetiva, sino más bien expresar sentimientos o emociones. Además, en los textos poéticos, nosotros generalmente hablamos de poema, ¿cierto? Y estos poemas, si bien dicen, expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Acá tenemos 2 tipos, que son la oda y el caligrama. La oda a la flor, ¿cierto? La describe y le hace referencia a la flor. Acá tenemos el caligrama del gato, en donde también se va haciendo voy expresando las emociones o mis sentimientos que tengo y lo voy expresando a través del dibujo. Una de las características principales de la oda es que expresan entusiasmo y alabanza por un objeto o persona determinado. Otra de las características de los caligramas
que consiste en representar visualmente a través de la disposición de los versos y las palabras, lo expresado en el texto. Por eso está la imagen ahí del gato y su caligrama. Hablamos además del texto poético, que son obras en las que predomina la voluntad del autor por transmitir sentimientos, ya sean reales o ficticios, y mostrar una percepción personal del mundo. Cuando hablamos de texto poético también tenemos unos elementos de este texto poético. Y sabemos que los elementos del poema tienen verso, que son las líneas, cada una de las líneas de este poema, y sabemos que también tiene estrofa. Las estrofas son un conjunto de versos y generalmente van separados por un espacio. También poseemos en los poemas las rimas consonantes y asonantes. Y dijimos que las rimas consonantes son aquellas que riman al final de cada uno de los versos, y las asonantes es cuando nos cuesta un poquito más encontrar dónde está esa rima. A veces no hay rima. También dentro de los textos poéticos tenemos el hablante lírico. Y el hablante lírico es un ser que no existe como tal. Es un ente de ficción, el que es creado por el autor. Este hablante expresa su sentir, su interior por medio de la poesía. Y dentro de todo esto tenemos el objeto lírico, que puede ser una persona, un animal, un objeto, una cosa, y esto está personificado. Ya le sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Además tenemos el lenguaje figurado, y el lenguaje figurado es cuando yo le doy otro significado a las palabras. Ya los veo de distintas maneras, las uso de forma especial o artística. Y tenemos acá que dentro del lenguaje figurado, como nosotros le damos una alternativa a su significado, le damos otro. El poeta utiliza todos los recursos literarios que considera pertinentes, modifica el pensamiento y el lenguaje para enriquecer el contenido de su obra. Y para que todo esto pueda suceder, existe el uso de las figuras literarias. Dentro de las figuras literarias está la personificación, hipérbole, metáfora, onomatopeya, etc. Acá les dije que dentro de las figuras literarias estas se dividían en 3 grandes grupos, cuyos grupos tienen un significado importante. Están las figuras de significación o tropos, perdón, que implican un cambio en el sentido de las palabras. También tenemos figuras del pensamiento, estas dependen de las ideas que expresan las palabras. Y por último tenemos las figuras de acción, que es cuando afecta la pronunciación de las palabras. Y acá nuevamente está la tarea, que son fragmentos de un texto que se llama La gallina del huevo de luz, en el cual ustedes, una vez leído cada uno de estos fragmentos, deben ir respondiendo las preguntas que aparecen a continuación. Por favor, responderlas en el cuaderno. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si existe alguna. Víctor, ¿qué pasa? Ya, si aquí estoy. Vamos a ver si podemos habilitar los micrófonos. Ahora sí, Víctor. ¿Me puede mostrar el fragmento 2 que no lo alcanza a ver? Víctor, pero de todas maneras yo te mando los power al correo. Ahí está el fragmento número 2. Espérame. ¿Ya? Sí, profe. Gracias. Ya, y tenemos el fragmento número 3. ¿Alcanzaste a sacar la imagen? Ya, súper bien. Chicos, vamos a dejar de compartir pantalla para hacer preguntas referentes a la clase.
a ver si está por ahí. Tomás Profesora, Ruz. ya pueden deshabilitar los niños sus micrófonos cuando hablen. Súper, muchas gracias. Tomás Tía, Ruz, dígame. me tengo que salir porque mi hermana tiene clases. ¿Quién? Catalina Cepeda. Ya, mi amor, Sí. yo le voy a mandar el Power al correo, ¿ya? Para que no se olvide. Ya, Gracias. ya. Chicos, quiero preguntarle a Renato Mera si está por ahí. Renato Mera. Renato. Ahí está, profesora. Ya. Pero tiene que reiniciar el audio. Bu- Puede desmutearse. Ahí sí. ¿Le sale el audio o no? Sí, pero se acaba de mutear. No quiere hablar. Beatriz. Ya. Tío Andrés, le voy a pedir por favor que deje de grabar este momento.